Hola, buenos días, presidenta, secretarios. Quería aprovechar, ya que hablaba de impuestos y recaudación, empezó ayer la campaña anual de declaración de impuestos. Empezó quizá con un poco de mal pie por la saturación de que todo el mundo quería hacer la declaración y se cayó el sistema, pero si tienen alguna previsión de cuántas personas van a hacer la declaración este año, cuál es la recaudación que pretenden obtener este año, y también el tema que les puede interesar a muchos es qué previsión de devoluciones pretende dar Hacienda este año para los contribuyentes. Sí, si quieren invitamos a Antonio del SAT para que nos platique los detalles de este mes, que es la declaración de personas físicas. El número de recaudación o los números de recaudación hasta ahora: hemos recaudado a marzo de 2025 1.717.288 pesos, lo que representa 19.7% más en términos reales, es decir, descontando inflación, que lo que se recaudó de enero a marzo del 2024. Y para lo que preguntas, invitamos a Antonio en la semana que viene para que pueda dar los detalles. Bueno, muchas gracias. Por cierto, mi nombre es José Leveña, de Publimetro. En cuanto al tema de trenes, en los últimos días ha surgido una polémica en Querétaro sobre la reubicación de la estación de Querétaro. Comentan desde el Gobierno de Querétaro y desde el municipio que le van a presentar 4 opciones. Es para saber si ya las conocen, si las van a valorar y si realmente la opción que tiene el Gobierno federal es la más óptima para los pasajeros. Sí, todavía se está definiendo la estación en la ciudad de Querétaro. Hay varias opciones y vamos a tomar un acuerdo. Nunca vamos a imponer nada. Tenemos que estar de acuerdo con el gobierno municipal, la ciudadanía, el pueblo de Querétaro, el gobierno estatal y, por supuesto, el equipo del gobierno federal. Se están viendo las distintas opciones. Ahora hay una estación de carga que llega a la ciudad de Querétaro, es así, ¿no? Entonces, una de las opciones es sustituir esa estación de carga por una de pasajeros para que llegara al centro de Querétaro la de pasajeros. Pero se está viendo todavía si es viable, si no es viable, qué problemas tendría. La otra, como va a continuar hacia Querétaro, es la ciudad en donde se divide el tren, uno para el Golfo de México, y la otra para el Pacífico. Entonces, también hay otra opción de que no pase por el centro, sino que esté afuera para que pueda tener su continuidad. Y se va a hacer por consenso. Estamos todavía en la definición, particularmente de esa estación. Por otro lado, hoy amanecimos en la Ciudad de México con contingencia. Ayer también entró en vigor un impuesto ecológico para las empresas, pero también aquí en la Ciudad de México, pero también en Nuevo León están preocupados por los altos niveles de contaminación, las tolvaneras que hay últimamente, y se preguntan en Nuevo León que cuándo se va a poder llegar a hacer las inspecciones a la refinería de Cadereyta, porque se habían llegado a un acuerdo entre el Gobierno estatal y el Gobierno federal para hacer estas inspecciones, así como también clausurar las empresas contaminantes como Zinc Nacional, que el Gobierno de Nuevo León ya ha suspendido. En zona metropolitana de la Ciudad de México o del Valle de México, zona metropolitana de Guadalajara y zona metropolitana de Monterrey, la Semarnat, Alicia Bárcenas con su equipo, están trabajando con la UNAM en 2 áreas. Una, se tienen que medir los contaminantes. Aquí lo conozco porque fui jefa de gobierno y secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México hay una red de monitoreo muy especializada que ahora que fui jefa de gobierno todavía invertimos para que fuera mejor, porque hay muchos tipos de contaminantes. Entonces, lo que tenemos que saber es qué tipos de contaminantes hay en cada lugar y qué provocan que haya esos contaminantes en la atmósfera de ese lugar. Entonces, aquí se está todavía fortaleciendo ese estudio para tomar algunas medidas adicionales en coordinación con la jefa de gobierno, la gobernadora del Estado de México y también el gobernador de Hidalgo, porque ya la zona metropolitana del Valle de México
Antes solo incluía a Tizayuca como municipio y ahora ya incluye más municipios. Entonces ese es un estudio, el otro es en la zona metropolitana de Guadalajara y el otro en Monterrey. Entonces una parte es medir qué contaminantes hay. Hay contaminantes que se emiten directamente, como el monóxido de carbono, del escape de los coches o de las chimeneas de las fábricas, se emite directamente. Hay otro contaminante, como por ejemplo el ozono o algunas partículas, que hay fuentes de emisión, se combinan en la atmósfera y ahora producen otros contaminantes, como el ozono, que viene de los óxidos de nitrógeno y de los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles. En Monterrey, la red de monitoreo que tienen es muy antigua. Entonces, lo que se está diseñando con la UNAM es cómo instalar esa red de monitoreo para saber qué contaminantes hay. ¿Por qué es importante eso? Porque si hay contaminación por polvos, pues es muy distinta la medida que debes tomar que si es contaminación por ozono, que viene de coches o viene de las fábricas, de sus contaminantes primarios. Esa es una parte que se está haciendo. La otra se llama inventario de emisiones. ¿Quién contamina y cuánto contamina? Hasta que no terminen bien esos estudios, no se van a tomar medidas. Mientras tanto, pues obviamente se está haciendo la inspección en refinería, en industrias, todo lo que normalmente se hace. No van a llevar mucho tiempo tampoco. Queremos que este año haya un primer resultado para que las medidas que se tomen, pues realmente den resultados. Hay quien dice, por ejemplo, en Monterrey hay que poner el hoy no circula. Pues a lo mejor no sirve poner el hoy no circula en Monterrey y afectas a las personas. Entonces, por eso es muy importante pues el estudio científico y a partir de ahí tomar las medidas. Sí, porque en la última semana hubo más de 200 llamadas a Protección Civil por olor a gas y se estaba culpando a la refinería de Cadereyta también. No necesariamente, hay muchísimas industrias en la zona metropolitana de Monterrey, muchísimas. Y por eso es importante saber de dónde viene esa contaminación. El día que fui a Monterrey, que fui al evento de la CAINTRA, el día anterior había habido pues un episodio donde la visibilidad era muy corta, pero fue principalmente polvos, porque un aire muy fuerte, viento muy fuerte y levantó mucho polvo. Entonces, por eso, para beneficio de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, pues hay que saber quién contamina, cómo se contamina, para poder tomar las medidas adecuadas. ¿Y el gobierno de Nuevo León pretende acceder a inspeccionar también la refinería? Sí, ellos tienen atribuciones, no para la industria federal. La industria, en la ley de equilibrio ecológico, se determina qué industrias son inspeccionadas por el Estado y qué industrias son inspeccionadas por la Federación. Obviamente, si hay contaminación por industrias, no necesariamente tiene que irse la industria de ahí. Hay mecanismos que disminuyen las emisiones y entonces se mantiene el empleo y al mismo tiempo mejoras ambientales. Como la modernización de la industria, por ejemplo, la refinería. Sí, exactamente. ¿Y aquí en la Ciudad de México se podría tomar alguna otra medida adicional? Usted que conoce muy bien, ¿no?, el tema de la contaminación. Aquí, por ejemplo, esta época ahí, la época de calor, la época del inicio de la primavera, normalmente hay estas contingencias ambientales, que por cierto hay más contingencias ahora que antes, porque el límite para declarar la contingencia es más bajo, para proteger más la salud. Entonces han ido bajando los límites de contingencia. En esta época se combinan muchas cosas. Las altas temperaturas provocan más ozono, pero la química atmosférica de la ciudad es muy complicada. A lo mejor disminuyes los vehículos y de todas maneras no bajas el ozono, porque viene por otras fuentes. Y algo que impacta mucho en esta época son las quemas agrícolas y los incendios forestales, que provocan pues distintos contaminantes, que es una medida distinta la que hay que tomar, que no necesariamente tiene que ver con los vehículos.
Okay. Muchas gracias. Ya para terminar, es para saber qué habló ayer con el primer ministro de Canadá. Hablamos coincidimos en que es muy importante seguir la comunicación con Estados Unidos por la importancia que tiene la integración de nuestras tres economías, seguir fortaleciendo el tratado comercial, que por cierto, ahí en la comentocracia, sin dar nombres, dicen que yo siempre estuve en contra de los tratados comerciales y que ahora digo que son buenos. Si se fijan a ver si ponen aquella foto de la Universidad de Stanford donde hace unos cuantos años, por ahí del 92 yo creo, 93, no me acuerdo exactamente, hicimos una manifestación, ya lo platiqué aquí, al entonces, no le voy a decir presidente porque llegó con un fraude, a Salinas de Gortari. Hicimos una manifestación, estudiantes mexicanos que estábamos allá y muchos paisanos y paisanas. Y el cartel que yo levanté decía, tratado justo, democracia ahora. Ahí está. No era en contra del tratado, sino decíamos, porque el TLC era distinto al TEMEC, ahora se lograron más cosas en beneficio de México. Entonces no es que hayamos estado en contra del tratado, sino que siempre dijimos, tratado justo y democracia ahora. Pues ahora tenemos democracia. Y hay un mejor tratado que negoció en su momento. Primero fue Peña Nieto y luego lo cerró bien el presidente López Obrador. Bueno, entonces con el primer ministro de Canadá, hablamos de la importancia del tratado y también de mantener el acuerdo comercial siempre entre Canadá y México, que nos permita pues tener los beneficios. Bueno. A ver, ¿quién más que no haya preguntado tanto? A ver tú. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días a usted. Pues bueno, de acuerdo a los precriterios de la política económica dados a conocer el día de ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mueve su previsión sobre el tipo de cambio estimado en una depreciación del peso que se estima de aproximadamente 8% al cierre del 2025. Esto podría cotizarse aproximadamente, de acuerdo a este precriterio, en 20 pesos por dólar. Esto viene a repercutir en el costo de la deuda, Presidenta, especialmente en lo que viene siendo el índice del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, ya que estima que para finalizar el 2026 la deuda será de casi 20 billones de pesos. En este contexto que plantea la Secretaría de Hacienda, ¿cómo se enfrentará la incertidumbre económica y el impacto de un menor crecimiento asociada con lo previsto pues, de las políticas comerciales y fiscales de los Estados Unidos, así como las condiciones financieras globales? De manera más concreta, Presidenta, ¿cuáles serían las previsiones para enfrentar las presiones y los compromisos en materia presupuestaria que genera pues, este informe? Es que es una visión muy negativa la que tienes tú. Nosotros no compartimos esa visión. Mira, este saldo fíjate, lo publicó ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mira, 333,028 millones de pesos adicionales en recaudación, casi 20% más en términos reales respecto al 2024. No creo que los neoliberales ni los tecnócratas hubieran previsto esto. Más bien,
¿Cómo sin reforma fiscal? ¿Cómo sin aumentar impuestos? Tenemos 333,000 millones de pesos más de recaudación. Estamos haciendo un trabajo muy importante en aduanas, muy importante. Fíjense, yo le doy seguimiento diario al ingreso de aduanas, diario, aduana por aduana. Tenemos una plataforma y me reúno a partir del mes pasado, cada mes, con los responsables de las aduanas para hablar con ellos de la recaudación en cada aduana del país. Entre otras muchas cosas que estamos haciendo, además de que el trabajo del director del SAT es muy bueno, muy honesto. Entonces, ¿cómo voy a pensar que vamos a tener problemas en la recaudación si vamos muy bien? Pues no va a haber problemas en la recaudación. Y llama hoy en la tarde, ¿no? Es hoy a las 2 de la tarde, hora de México, creo. Ya es el anuncio del presidente Trump sobre tarifas, aranceles. Repito, es a todo el mundo, no solo en su caso a México. Vamos a ver cuál es el anuncio que da. Pero nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de la economía en cualquiera de las circunstancias. Es el Plan México y ahora lo vamos a fortalecer más. Entonces no somos negativos. Presidenta, este planteamiento se lo hago porque es una publicación del día de ayer de la Secretaría de Hacienda. Estos datos están publicados ayer. Sí, pues ellos dan los datos técnicos. En Twitter. Pero tu pregunta publicados. dice, ¿qué van a hacer porque va a caer la recaudación? No, pues va muy bien la recaudación. Entonces, claro, la Secretaría de Hacienda, porque además así lo pide la ley, tiene que presentar los criterios para el cierre del 2025 y los precriterios para el 2026, tiene que dar una estimación de acuerdo a sus modelos, de dónde va a quedar más o menos nuestra moneda, pero eso no quiere decir que tengamos una visión negativa de la economía nacional. Repito, marzo el mayor número de empleos con todo y los anuncios que ha habido respecto a los aranceles por parte del presidente de los Estados Unidos. Y nosotros estamos trabajando. Y la otra, México es de los países con menor deuda respecto al PIB de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces claro, si te dan más pesos por dólar, pues hay impacto sobre el monto de la deuda, pero eso es algo que tiene que ver con la situación internacional. No es que México se esté endeudando más, sino que de acuerdo con el tipo de cambio, pues cambia el porcentaje de la deuda, porque una parte de la deuda, aunque ya poca, es deuda externa. Ya la mayoría de la deuda en México está en pesos, la gran mayoría. Entonces eso nos da pues mucha solidez. Y eso lo hizo en una buena parte el presidente López Obrador, cambiar de deuda en dólares por deuda en pesos. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta es acerca del Tratado de Agua. Hace 15 días, una semana y media, usted nos platicó un poquito de eso, así que pues bueno, aquí en este momento pues preguntarle cuál es la situación hídrica actualmente de la cuenca del Concho y del Bravo, que es pues donde se paga este tratado. Hay diálogo con Estados Unidos a través de SILA, se llama el Acuerdo de Aguas, es un acuerdo, si no me falla la memoria, de 1944, en donde ellos nos dan una cantidad de agua en el Colorado, que por cierto es mayor que la que nosotros entregamos por el Bravo, por el río Bravo. Entonces, hay acuerdo en este momento, hay negociación con Estados Unidos, porque pues, ha habido muchos años de sequía
Entonces ahora el Bravo pues trae menos agua. Pero vamos a cumplir con el acuerdo poco a poco y por eso hay este diálogo. ¿Habrá precisamente acerca de esta sequía, Presidenta, algún apoyo específico para los productores de estas cuencas que, pues bueno… Hay un apoyo especial para Sonora. Estamos trabajando con el gobernador de Coahuila por parte de la Conagua y SADER para ver si puede haber un apoyo especial. Y además recuerden que estamos haciendo, en particular en la frontera norte, aunque no solo, porque es en todo el país, todo el programa de tecnificación de riego agrícola. Eso va a ser muy importante, porque va a haber más productividad en el campo con menos agua. Entonces, es algo, por ejemplo, que Estados Unidos había estado solicitando a México, de que para que se pueda cumplir con el tratado, pues se hiciera tecnificación. Lo hacemos por los agricultores mexicanos y por el campo en México, pero además nos permite cumplir de mejor manera con el Tratado de Aguas. Gracias, Presidente. Bueno, vamos a ver. Sobre el AIFA, A ver aquí, tú que nos has preguntado casi. Buenos días, señora presidenta y doctora Claudia Sheinbaum. Buenos días a todas las autoridades presentes. Buenos días también a todos los compañeros y compañeras de la prensa mexicana. Me llamo Mateo Cerqueira, soy periodista en Brasil y allí acompaño las mañaneras del pueblo todos los días para Agência Estado, uno de los mayores vehículos de prensa de Brasil. Presidenta, mi primera pregunta no podría ser otra sino acerca de Donald Trump, que anuncia hoy nuevos aranceles a productos importados a diferentes países del mundo, incluso Brasil, que ya se ha preparado con medidas para eventuales tarifas, pero con un impacto especialmente fuerte en México, cuya economía depende en más de un 80% del comercio con su vecino del norte. Dado que estas medidas podrían afectar sectores clave, como el automotriz, ¿qué acciones concretas tomará su gobierno para contornear estos aranceles y reducir la vulnerabilidad económica frente a las decisiones unilaterales de México? Y me gustaría saber si podríamos adelantar, ya que el anuncio sería mañana, ¿cierto? Pero no vamos a adelantar. Ah, perfecto. No hay problema. Mañana vamos a anunciar. Es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Por cierto, con la presidenta Dilma Rousseff en su momento, ella hizo un programa muy interesante en el 2012 de fortalecimiento de la industria automotriz en Brasil. Incluso lo hemos estudiado porque nos interesa mucho. Ella puso un impuesto a la industria automotriz y fue reduciendo ese impuesto a la industria automotriz en Brasil. No digo que lo vayamos a copiar porque son condiciones distintas. Digo qué fue lo que hizo ella. Puso un impuesto a lo que se importaba y también a la industria en Brasil. Y les disminuía el impuesto a partir de aumento en eficiencia, de inversión en investigación y desarrollo, de compra de autopartes, fuera en Brasil o en el Mercosur, un programa integral que permitió que del 2012 al 2017 se incrementara en 75% la producción automotriz en Brasil, fuera mayor el rendimiento vehicular y también hubiera más investigación y desarrollo en la industria automotriz, muy, muy interesante. Nosotros lo que queremos es fortalecer la industria automotriz. Yo ponía de ejemplo el otro día, no solo es, México produce, digamos que la mitad de lo que produce se exporta y la mitad de lo que produce se queda en México, más o menos, quizá un poco más exportamos. Pero el problema es que estamos importando muchos vehículos, particularmente de Asia, y no es nada en particular contra ningún país asiático, ni mucho menos. Pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México,
que no se fabrican en México y son para el mercado nacional, no se exportan a ningún lado. Entonces, si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México se fabriquen en México, frente a la nueva situación internacional que tenemos, pero además es parte del Plan México que diseñamos desde hace 6 meses. Y lo mismo es en otras áreas de la economía nacional, particularmente de la manufactura. Ayer leía una nota en la revista Forbes que decía que se está usando demasiado un programa que existe en México vinculado con el tratado comercial con Estados Unidos, en donde no se paga IVA a lo que se produce o lo que se importa para enviarlo a los Estados Unidos, que es el programa IMEX o a las maquilas. Entonces decían que se había abusado demasiado de esto y que eso había afectado mucho a la industria textil. Entonces, todo eso lo hemos estado revisando desde hace un buen rato. Entonces, por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana. Y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación. Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional, que tiene que ver también con esto. No en cualquier país del mundo se está construyendo lo que estamos construyendo aquí, La cantidad de trenes, aeropuertos, puertos y todo el programa de impulso a la manufactura a través de los polos de bienestar. Perfecto. Presidenta, sobre la legitimidad de la reforma judicial a nivel federal que se ha implementado, no hay duda. El pueblo mexicano la respaldó, como se evidenció en el Zócalo el 9 de marzo, en su aprobación que ya alcanzó el 84%. Sin embargo, expertos en el tema, el mercado y diversas instituciones internacionales, a ejemplo de la Washington Office on Latin America, Human Rights, advierten que la reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial, argumentando que haría la justicia federal más vulnerable a presiones políticas, electorales y hasta mismo a los narcos. Con esto en mente, Presidenta, ¿cómo garantizar que los jueces que serán votados en junio no queden expuestos a intereses políticos y económicos, comprometiendo la imparcialidad de las decisiones judiciales? El Gobierno federal, junto con el Congreso, han diseñado mecanismos de supervisión o contrapesos para mitigar este riesgo, o tiene esta propuesta? El problema es el Poder Judicial que tenemos ahora. Ese es el problema. Ayer presentaba a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que les han dado amparos y amparos y amparos a personas que lavaron dinero, sea por factureras, sea por vínculos con la delincuencia o por otras razones de corrupción. 35,000 millones de pesos en amparos, liberadas cuentas. La UIF congela cuentas vinculada con estos delitos y los jueces las liberan. La cantidad de delincuentes que han liberado los jueces, la cantidad de impuestos que no se pagan todavía porque los protege ministros de la Corte. Entonces, ¿cómo saneas el Poder Judicial que está lleno de nepotismo y corrupción? Solo de una manera, con el pueblo, con la democracia. Van a ser mucho más independientes y mucho mejores jueces porque le van a responder al soberano, al pueblo. No le van a responder al que los propuso en el Senado o al amigo del primo del hermano que lo propuso en la supuesta carrera judicial. Pues vamos a tener un mucho mejor Poder Judicial, mucho mejor.
Porque ¿quién lo va a elegir? El pueblo. Perfecto. Doctora Sheinbaum, no pude dejar de aprovechar mi estancia aquí en México para conversar con los ciudadanos mexicanos que tienen la máxima autoridad para evaluar su gobierno. En estas conversaciones en las calles de la Ciudad de México, observé una amplia gama de opiniones sobre su gobierno. Por un lado, muchos expresaron su apoyo. Uno incluso la llamó de la dama de hierro mexicana, en alusión a neoliberal Margaret Thatcher, pero en la versión progresista y latinoamericana, por cierto, destacando su firmeza y liderazgo. Sin embargo, también observé preocupaciones sobre la posible relación Dije entre... cabeza fría, no Sí. dama de hierro. No es distinto. Sin embargo, también observé preocupaciones sobre la posible relación entre políticos de Morena y distintos partidos de México y actividades ilícitas con el narcotráfico, algo que también observamos en Brasil. En este contexto, ¿qué medidas concretas está tomando su administración para garantizar que la transparencia y las inquietudes de quienes creen que su gobierno podría estar asociado a estos temas sean sanadas? Pues no creo que mucha gente lo piense. Ay, ¿cómo? A ver la encuesta del lunes, del martes, del miércoles. 84%, ¿sí? Sí, 80. O sea, no creo que mucha gente en México piense lo que dices, ¿no? Si hay un apoyo popular a nuestro gobierno, porque no es a la presidenta, es a nuestro gobierno que representa la Cuarta Transformación. Y se mantiene pues la aprobación. De hecho, hoy sale otra donde bajamos un poquito, pero se mantiene en un porcentaje muy importante de aprobación. Y es porque estamos cercanos al pueblo y porque hay honestidad. Si no hubiera honestidad, si no hubiera autoridad ética, política, si hubiéramos traicionado nuestros principios, pues no tendríamos ese apoyo, ¿no? Y si hay alguna persona vinculada a un partido político, a un gobierno que tenga que ver con algo, con algún delito, pues están las fiscalías para proceder y un nuevo poder judicial para juzgar. Perfecto. Presidenta, en los últimos años, tanto México como Brasil, con el presidente Lula, han priorizado sus propias agendas internas y algunos analistas con los cuales he conversado han señalado que la región de América Latina enfrenta desafíos de liderazgo. Organismos como la CEPAL destacan... Ay, Lula es muy buen líder, Sí. muy buen líder. Sí, pero en el contexto de América Latina, sí. Entonces, organismos... No, yo no veo eso. Xiomara es muy buena presidenta. Sí. Organismos como la CEPAL destacan constantemente la necesidad de un liderazgo regional más fuerte. Entonces, me gustaría saber qué medidas su gobierno podría tomar para fortalecer el liderazgo de México, juntamente con Brasil y América Latina, y cómo la doctora ve el papel de la región en el contexto global actual. Ahora viene la reunión de la CELAC, creo que es el 9, no sé qué día es. Tengo pendiente una llamada con la presidenta de Honduras porque pasa la presidencia de la CELAC de Xiomara Castro al presidente Petro. Estamos viendo a ver si es factible ir. Ojalá podamos ir, pero hay muchas cosas aquí en el país. Entonces, perfecto. ¿Y cerca de los pero BRICS? eso va a ser muy bueno. Aunque todo se toma por consenso, tiene sus limitaciones, la CELAC es un espacio importante para América Latina y el Caribe. Perfecto. Y cerca de los BRICS, la señora ya ha decidido, se irá en julio a Brasil participar Ahí de sí esta... no voy a ir. Probablemente enviemos a alguien al evento. Perfecto. Y la última pregunta, señora presidenta. El Banco de México redujo la tasa de interés al 9% el jueves pasado. ¿Trabajó? Sí, señalando que el proceso de desinflación sigue avanzando, pero también
advirtió sobre los riesgos globales como las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos que podrían afectar la economía mexicana. Ante este panorama, ¿qué medidas está tomando su gobierno para fortalecer el crecimiento económico y reducir la vulnerabilidad de México a choques externos? Y además de eso, ¿cómo ve su administración el papel de la política fiscal para complementar las acciones del Banco Central? Gracias. Está bien la economía de México. Es obvio que si pasan temas a nivel internacional, pues obviamente hay sus impactos en México, sobre todo en los indicadores macroeconómicos. Pero como en México, como en todos los países del mundo, pues porque el presidente de los Estados Unidos, que es la economía todavía más importante del planeta, pues cuando deciden cambiar de política, que es lo que está haciendo el presidente Trump, pues obviamente, y sobre todo si es la política comercial, pues evidentemente pues tiene sus impactos en todo el mundo. El asunto es qué tan fuerte es tu economía para poder atender esos impactos. Y repito, vean los indicadores del cierre de marzo: empleo histórico, recaudación histórica, y la inflación está bien también. Entonces, y el Banco de México está trabajando bien. Bueno, ya vamos a cerrar porque hoy cerramos más pronto. Sobre el AIFA, a ver, sobre el AIFA, ¿quién va a preguntar sobre interoceánico, sobre el AIFA? Vamos a cerrar hoy a las 9:03. Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. ¿Qué buscan los políticos de oposición, los comentaristas y hasta los medios de información que ante la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos a todo el mundo, lanzan mentiras para desacreditar el esfuerzo del país frente a los aranceles? Inventan sumisiones de la presidenta y difunden escenarios apocalípticos. Por otro lado, el detector de mentiras encontró que siguen promoviéndose noticias falsas sobre el Poder Judicial. Veamos el video. Medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición ya culpan a la presidenta Claudia Sheinbaum de la posible imposición de aranceles, aunque se trate de una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos contraria a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. 1. Existe una intolerable alianza del gobierno de México con el crimen organizado. ¡Mentira! En su columna del 31 de marzo, Héctor de Mauleón se refiere a la frase «una intolerable alianza» que la Casa Blanca utilizó el 1 de febrero para referirse a la supuesta protección que el gobierno de México ofrece al crimen organizado. Sin embargo, Héctor de Mauleón ignoró que el único sustento que ofreció la Casa Blanca a la intolerable alianza entre el gobierno de México y el crimen organizado fue la condena de 38 años por narcotráfico de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante la administración de Felipe Calderón y no de la actual administración. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos y múltiples funcionarios de ese país, como Marco Rubio, secretario de Estado, Howard Lutnick, secretario de Comercio, y Robert Johnson, propuesto como embajador de Estados Unidos en México, han destacado el trabajo del gobierno de México en materia de seguridad y migración. 2. La estrategia de apaciguamiento de Claudia Sheinbaum no funcionó. ¡Mentira! En distintos espacios de opinión se utilizó el término apaciguamiento para calificar la estrategia del gobierno de México para negociar con Estados Unidos, que según sus autores terminaría con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y sin resolver los problemas de seguridad de nuestro país. La imposición de aranceles del 2 de abril es decisión del gobierno de Estados Unidos y aplica para todos los países del mundo, y nadie ha logrado frenarla ni apaciguarla. 3. El gobierno perdió el mando de la narrativa del caso Teuchitlán. ¡Mentira! El 31 de marzo, Héctor Aguilar Camín publicó la columna Teuchitlán Digital, en la que concluye que el gobierno parece haber perdido aquí el mando de la narrativa a partir de una escucha digital, con datos imprecisos, pues del universo de usuarios que su escucha digital analiza,
no considera que se han utilizado cuentas bots para inflar la conversación de manera inorgánica, tal como se hizo en enero de 2024 y durante la campaña presidencial, e incluso se utilizaron las mismas cuentas. 4. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la captura de jueces corruptos de la Suprema Corte. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum no tiene atribuciones para girar órdenes de aprehensión en contra de jueces, magistrados o ministros. Solo el Poder Judicial tiene las facultades legales para ordenar una detención. Además, para juzgar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero debe someterse a un juicio político, como lo establecen los artículos 110 y 111 de la Constitución. 5. La UIF investigó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador. ¡Mentira! La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró el 29 de marzo que no existe ninguna investigación ni presunción contra el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Gracias, presidenta. Buen día.